¿Cómo están? Qué agrado de saludarles. Bienvenidos nuevamente a un nuevo espacio de Visitando las Iglesias. Hoy en dependencias de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera junto al pastor Miguel Ángel Rivera, que siempre es grato poder conversar, poder analizar y, por qué no decirlo, aprender de lo que está ocurriendo y, por supuesto, basado siempre en la Santa Biblia. Hemos hablado, ¿cierto?, de dos guerras, pero también queremos llegar a una conclusión para ir a atacar, tener esas armas que usted hablaba en el programa anterior, pastor. Les saludo en el amor del Señor. Buenos días. Usted nos nombraba en el capítulo anterior armas para ir en ataque de estas guerras, que no son armas, cierto, militares, ni tampoco con pancartas, ni con movilizaciones, sino que con lo que nos enseña la Biblia. Pablo, gracias por soportar todo este diálogo que tuvimos por 2 semanas. Ahora quiero enfocarnos en la iglesia y en los cristianos principalmente. Estas dos guerras gemelas son en fondo guerras por la mente y las almas de las personas. Quiero mencionarte un ejemplo. Mi familia cristiana, mi abuela cristiana, mi madre, yo y mis hijas. Quiere decir que soy 3ª generación de cristianos y 4ª generación mis hijas. Ambas ya son bautizadas y es ahí donde quiero llegar en algún minuto del programa, al bautismo. Esencialmente quise mencionarte esto porque mi generación también tengo amigos que hoy tienen hijos que no son creyentes. Tuvieron padres creyentes como yo. Ellos son creyentes ateos en cierto modo y sus hijos son literalmente ateos. ¿Esto qué quiere decir? Que ha habido una falla en la iglesia, no decir un pecado, pero una falla en poder cumplir la gran comisión tal como está escrita por nuestro Señor. ¿Por qué me preocuparon estas dos guerras? Porque posiblemente mis hijas van a vivir en el extranjero, como tus hijos, tus nietos o los de todos los que nos están mirando. Hay mucho intercambio cultural, hay muchos viajes de intercambio estudiantil, hay posgrados que nuestro país hace, es decir, el escenario de los estudios cambió. Y tú sabes hoy día que los jóvenes de hoy día son eternos estudiantes. Ellos no quieren casarse, ellos no quieren formar un hogar y plantarse, ellos quieren estar estudiando un magíster, un diplomado, un doctorado y así siguen. Bueno, no es malo, no es una crítica, al contrario, pero debemos prepararlos. En segundo lugar, tampoco es desconocido que el mundo evangélico, las iglesias evangélicas hoy día tienen un buen número de hombres, mujeres, jóvenes que están egresando profesional y están estudiando en estos niveles. Si la gran comisión no se cumple, entonces nosotros podemos tener efectos en la 2ª, 3ª o 4ª generación muy complejos. ¿Qué quiero decir? La gran comisión, según está escrito en la Biblia, tú sabes, la gran comisión aparece en el libro de Mateo, está en el libro de Marcos, está en el libro de los Hechos. En Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa dimensión de la gran comisión, hermano, es como longitudinal, es decir, lineal. Aquí, allá, allá y allá. Esa gran comisión es la que se ha hecho en los últimos 100 años. Históricamente se ha enviado misioneros. El libro de Mateo habla de algo más demográfico. Él dijo: id por todo el mundo y hacer discípulos. Nuevas creaciones. La cobertura demográfica es que en un mismo país hay diferentes culturas. Te lo dije en nuestro encuentro pasado: cultura teísta, cultura firmada en demonios, cultura atea, firmada en el hombre. De tal manera que en un mismo país hay varias culturas. El Señor dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Yo llevo la Biblia, la misma Biblia que hago en Chile, la puedo llevar a una cultura al norte, cultura al sur o cultura a otro país. La misma Biblia y los mismos preceptos de la Biblia me tienen que servir para hacer cultura del reino de Dios en cualquier lugar donde yo vaya y plante mi hogar.
Y existe una tercera acepción que está en Marcos capítulo 16, verso 15, que dice: vayan y proclamen o hagan discípulos a toda criatura. Esta ya es una dimensión más creacional. La criatura es una creación de Dios. La gran comisión, entonces, Pablo, no solo tiene que ver con plantar iglesias de ciudad en ciudad, Hechos 1:8. Tampoco tiene que ver solo con plantar iglesias creando cultura de iglesia. Tiene que ver con las personas. Entonces, Pablo, siendo yo nieto de creyentes, en un minuto de mi vida me di cuenta que a mí me habían enseñado a ser evangélico. Yo tenía mi Biblia negra con los cantos rojos. Tenía mi himnario azul. Tú sabes que hubo una época de la historia de la iglesia en Chile donde a la persona se le conocía de qué iglesia era dependiendo del color del himnario que usaba. Verde, rojo, negro, azul, qué sé yo. Pero la Biblia la teníamos todo, negra de los cantos rojos. Se me enseñó cómo ser cristiano dentro de la iglesia. El problema se empezó a presentar no solo en mí, sino que en muchos, en cuando de lunes a sábado tenían que vivir fuera de la iglesia. Y ahí se nos quedó corta la gran comisión. Voy a decirlo de esta manera. La gran comisión tiene que ver con ir y hacer discípulos. Cuando tú miras Mateo 28, dice claramente: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto quiere decir, Pablo, que no solo hay que predicar para que la gente se salve, sino que hay que predicar para que la gente sea nueva criatura, nueva persona. O también podemos enfocarlo, que estamos haciendo iglesias, pero justamente no estamos haciendo discípulos. Es posible que tengamos que hacer una autocrítica. Hoy día, Pablo, estamos en una época del cristianismo en donde hay una alta cantidad de iglesias. Voy a poner un ejemplo, Chile, para no irnos a hablar. Es más sabroso hablar de otros, pero hablemos de nosotros. Claro. Chile tiene vamos a ser muy estrictos, 15% de cristianos evangélicos, llamémoslos evangélicos. Les llaman protestantes, pero evangélicos. Y tenemos un 70, dicen, católicos. En realidad, bien estrictos, serían casi 60, porque el catolicismo ha bajado en los últimos 10 años. Quiere decir que si sumamos los 60% del catolicismo, que dice que son teístas, ¿no? Cultura teísta de Dios, y el 15% de los evangélicos, que dice que son seguidores del Dios verdadero, teístas también, 60 y 15 nos da 75. Ok, me pregunto, ¿por qué el país tiene estos niveles de corrupción, estos niveles de violencia, estos niveles de divorcio, estos niveles de abuso y violencia contra la mujer? ¿Por qué los hijos no respetan a los padres? Si tenemos un 75% de personas que cree en un Dios. No son politeístas, no son con cultura de demonios. Y existe un porcentaje que se dice ateo. En el fondo, Pablo, el problema que yo veo es que las iglesias hemos hecho la gran comisión para meter gente al tren de la salvación, por llamarlo de una manera. Existe una canción cristiana que dice entrar pronto al tren de la salvación. Nos hemos conformado con venderle el pasaje que le asegura la vida eterna, pero no le hemos enseñado a la gente cómo tiene que vivir mientras está en este mundo. Entonces existe la tendencia de decir, no, nosotros estamos apartados del mundo y nos hemos encerrado en los templos y ahí vivimos la manifestación del Espíritu, adoramos, cantamos y vivimos el fervor de la fe. Pero durante la semana no pasa lo que pasaba hace medio siglo atrás. Yo soy cristiano hace más de 35 años. Cuando era pequeño, había un enfermo en la calle donde vivíamos, los vecinos iban a buscar a un evangélico. ¿Para qué? Para que orara. Hoy día tenemos 3 o 4 farmacias en la misma cuadra. Ya no necesitamos a Dios para que unja a los enfermos y sane. Ahora vamos a la farmacia y gastamos miles. Incluso buscamos otras cosas. Buscamos otros medios. Sí. Cuando una persona tenía un trabajador, hace 50 años atrás o 40 años atrás, seamos generosos, y el trabajador era evangélico,
y tuvimos un fin de semana largo ahora, ¿qué pasaba con ese trabajador? Era el único que llegaba, porque los otros que no eran cristianos se habían caído al litro, decían ellos, y no vienen. Entonces estoy hablando de la Gran Comisión. La Gran Comisión no solo es convertir a la gente para que se salve, ir de ciudad en ciudad plantando iglesias, sino que transformando nuevas criaturas, trayendo el reino de Dios a la tierra. Entonces, el vecino que se convertía años atrás, donde no había, por ejemplo, sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas lluvias, ese vecino tiraba el agua a la calle. Pero cuando se convertía al cristianismo y comenzaba a estudiar la Biblia, empezaban a ser discípulos de él, entonces él compraba una cañería, hacía un ducto, evacuaba su agua correctamente, tenía un cerco con leña firmado para el vecino. ¿Qué comenzó a hacer un día? Empezó a sacar la madera que tenía por tiempo ahí, empezó a firmar el cerco y le dijo: vecino, disculpe que yo lo estaba molestando con esto. Tenía el pasto largo, lo cortaba. Tenía un perro que se metía a todos los sitios y ensuciaba o hacía hoyos. Ahora lo tiene acá. Le pedían, no daba. Ahora da. Ese es el cambio de vida, no solo de vida cristiana, es decir, no que no usaba terno y corbata el domingo y ahora usa, sino que había un cambio de vida. Entonces Pablo, la Gran Comisión, como lo vemos en la Biblia, tiene dos grandes líneas. La comisión para salvación. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Pero este Evangelio, dijo el Señor, comiéncenlo a hacer vida en ellos, producto de bautícenlos y enséñenles todas las cosas. El ser discipulado también tiene que ver, y lo conversamos, no sé si en el programa pasado, fuera de cámara, de cómo puede un cristiano trabajar sus finanzas. Hablábamos del diezmo, ¿cierto? Que muchas personas nos daban el diezmo, ¿por qué? Porque estaban mal económicamente. Se enseña a dar el diezmo, pero no se evangeliza en cómo ocupar el resto del dinero. Y ahí tienes un ejemplo de cómo hacer discípulos. La enseñanza normal es decirle a la gente que tiene que diezmar, así dice la Biblia, está establecido. Y todos los pastores hacen eso, hacemos eso. Pero, ¿quién nos enseñó cómo manejar el 90% restante? ¿Quién? ¿Qué iglesia nos dijo así es como debe ser? El libro de Proverbios está lleno de estos ejemplos de cómo tiene que ser la vida económica. Entonces, yo diría que el gran desafío que tiene la iglesia en cuanto a conquistar estas dos grandes guerras que hay en el mundo, que son espirituales, por la mente y el corazón de las personas, y el Islam y el ateísmo, es discipulando correctamente a las personas. Vamos a hablar de cómo podemos ser correctamente discipulados, y a los pastores, siervos de Dios que están viendo en nuestro programa también cómo deben hacerlo. Estamos conversando con el pastor Miguel Ángel Rivera de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, como siempre una cordial charla aquí en Dependencias de la Iglesia. Pero vamos a hacer un alto, quédese con nosotros, ya regresamos. Estamos de regreso en Visitando las Iglesias con el pastor Miguel Ángel Rivera de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que gentilmente nos recibe, por supuesto, y en estas conversas extendidas que tenemos fuera de cámara y también tocando estos temas importantes. Estamos hablando de la Gran Comisión, de cómo hacer discípulos. ¿Cómo comenzamos a hacer discípulos, pastor? La cosa más importante en la Gran Comisión, por decir cosas, no por bajarle el nivel, el asunto más importante es que el Señor dijo: vayan y hagan discípulos, prediquen el Evangelio. Entonces lo primero, Pablo, es predicar el Evangelio. Si el Evangelio no es oído, si el Evangelio, voy a decirlo de esta manera, si el Evangelio no es vivido, la gente no quiere oír del Evangelio. Y esto yo creo que tú lo has escuchado muchas veces. Te invitan a la iglesia y la gente dice: pero esa iglesia, mi jefe va ahí, o tuve una nana que iba ahí, mi vecino, mire, muchas gracias. La verdad es que el derecho para predicar el Evangelio es que yo vivo el Evangelio. Eso es un tema muy práctico, no es largo, pero no lo quiero ahondar mayormente, pero
Si la iglesia no disipula la cultura mediante su vida, la cultura lo va a disipular. La cultura va a disipular a la iglesia, definitivamente. Entonces, el evangelio es lo primero. Tiene que ser predicado el evangelio. Todos los pastores lo sabemos, todas las iglesias lo hacen, predicamos comúnmente. Pero el bautismo, el acto del bautismo en agua, tiene un simbolismo tan grande y poderoso, hermano, que implica el comienzo, la iniciación. ¿Qué implica bautizar? Si me permites, te puedo usar una metáfora, una cosa de la vida doméstica. No sé si te van a dar ganas de almorzar a esta hora o más tarde, no sé, pero ¿cómo se hacen los pepinillos? Estos pepinillos en escabeche que uno come con las legumbres y qué sé yo. Claro, pero antes de eso, quiero contarte que existió un poeta, un poeta griego que él señaló cómo, lo usó como metáfora. Entonces él dice, los pepinos se ponían crudos, tiernos, y se les daba un baño de agua caliente. El baño de agua caliente tiene que ver con la palabra bapto. Así decía él en idioma griego. Bapto implica sumergir en agua muy hirviendo los pepinillos o los pepinos. Pero ese era un paso previo para transformar el pepinillo finalmente en pepinillo como nosotros los conocemos. Entonces, este señor Nicardo de Colofón, que es un médico griego, en el siglo II, él usó esta imagen y yo creo que era muy graciosa, pero él dice, el pepinillo no es pepinillo porque lo sumergimos en agua hirviendo. Luego de sacarlo, luego de tenerlo ahí con ese choque de calor que lo precocía, lo debemos pasar a un adobo. Y el adobo era vinagre con hierbas, especias, y ahí se le tenía por un largo tiempo para que reposara. La palabra que Nicardo de Colofón usaba para el segundo proceso del pepinillo era baptizo, en griego. Bapto es sumergir algo, pero eso no transformaba el pepino en pepinillo. Baptizo era un proceso de vida en donde el adobo impregnaba el pepino, cociéndolo definitivamente y transformándolo en pepinillo. Tengo un amigo que trabaja en ventas de computación y ventas de sistemas de vigilancia y de software para hacer funcionar procesos en industrias. Él, una vez cada 3 meses, debe visitar una fábrica de pepinillos. Me dice su esposa, mi amiga, que ella sabe muy bien cuando él fue a trabajar a esa fábrica, porque cuando él vuelve está impregnado del olor de pepinillo. Ella dice, báñate antes de entrar. Nicardo de Colofón nos ponía este ejemplo y yo lo traigo entonces al tema del bautismo. ¿Qué implica el bautismo? El bautismo es el inicio del viaje, porque yo estoy poniéndome bajo la dirección de Dios. Lo segundo es que la persona bautizada se compromete a morir a su vida vieja y comenzar una nueva vida habiendo identificado su vida con Cristo. Y lo tercero que el bautismo significa es que yo estoy ahora permanentemente en Él. Por eso que cuando yo bautizo o nos bautizamos en un nombre, ¿cierto? Porque uno dice, la Gran Comisión dice, ir por el mundo, predicar el Evangelio, bautizarlos. Si fuera eso es suficiente. Te bautizo en nombre del Pablo, en nombre de la Alianza, en nombre de cualquier iglesia. Pero la Biblia dice que no es así. La Biblia dice bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa el nombre? A Dios se le dan muchos nombres en la Biblia, hay una infinidad: protector, salvador, Señor, Rey todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, Yahvé, Elohim, qué sé yo, hay muchos. ¿Qué implicaba el nombre? ¿Por qué Jesús dice bautícelos en nombre? En nombre.
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre Pablo implica el carácter de la persona. Entonces, cuando nosotros entendemos que el catálogo del nombre en el cual se debe bautizar representa carácter, nosotros tenemos que pensar por qué Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es el Creador. Él creó todas las cosas por el Hijo y para el Hijo. Y el Espíritu Santo, dice, se movía sobre la faz de la tierra. Es decir, ellos estaban en el momento de la creación. El Hijo vino al mundo como Salvador, se encarnó siendo Dios, pero era el plan del Padre. En su soberanía eterna, Él había decidido que esto sucediera. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence de pecado a cada persona para recibir a Cristo como Salvador, el Hijo. Y el Espíritu Santo dice que Él convence de pecado, se mueve en medio de los creyentes y de los inconversos, y luego dice que cuando los toca con el Evangelio, los sella para el día de la redención. Es decir, Él los asume y los inserta en el cuerpo. De tal manera que cuando el Señor dijo, bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él estaba hablando del carácter de este Dios. Un Dios eterno y creador, un Hijo que vino al mundo a salvar y el Espíritu que está con nosotros. El reino de Dios se mueve por la acción de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es, sin lugar a dudas, un momento trascendental en la vida de toda persona que dice, yo voy a ser ahora seguidor de Cristo. Cuando una persona se bautiza, se establece su carácter sujeto al de Cristo. Finalmente me doy cuenta de algo que sucedió en Éfeso, Pablo, con respecto al discipulado, el bautismo y la gran comisión. El libro de Hechos, capítulo 19, nos señala a nosotros que Pablo estuvo 2 años en Éfeso, predicando y enseñando. ¿Comprendes la diferencia? El evangelio se predica, el querigma, la salvación se predica, pero el cambio de vida sucede en la enseñanza. ¿Cómo Pablo logró esto? Dice la Escritura que Pablo tenía confrontaciones espirituales bastante grandes, incluso se hacían milagros. Dice que aún traían delantales de los enfermos a Pablo los tocaba y la gente era sana. Es decir, había poder de Dios obrando en Éfeso que impactaba a la gente. Pero sucedieron 2 cosas. Los brujos comenzaron a traer sus libros y los quemaban. El poder del Espíritu Santo, obrando a través del cristianismo, comenzó a derribar estas fortalezas espirituales. Hoy día nosotros creemos eso también. La oración y el ayuno hacen retroceder las tinieblas. Estamos quedando cortos en el tiempo, está muy buena la conversa, pero para ir redondeando, no solamente debemos llevar al bautismo, no solamente tenemos que predicar, sino que evangelizar, preocuparnos de que las personas vayan en el buen camino, siempre, no dejarlo de lado. Es tan importante lo que hizo Pablo finalmente en el discipulado, que dice que Demetrio, en Hechos 19, Demetrio juntó a todos los plateros del pueblo e hizo una reunión del gremio y dijo, hermanos, tenemos un problema, la gente está dejando de comprar ídolos y se están cambiando al Dios de Pablo. Hermanos, no fueron las oraciones y los milagros de Pablo lo que convencieron a la gente, fue las enseñanzas de Pablo para cambiar la mente. En otras palabras, el discipulado que Pablo hizo con esa gente logró que ellos dejaran los dioses que tenían por un solo Dios y Dios verdadero. Ese es nuestro desafío para estas 2 guerras tan grandes, y yo espero que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestras iglesias hagamos un discipulado enseñándole que guarden todas las cosas, no solo evangélicas, sino que le enseñemos a vivir fuera de la iglesia de lunes a sábado. Amén. Pastor, ¿podemos despedirnos en este espacio con una oración para cerrar y glosar este maravilloso tema que hemos tocado hoy? Muchas gracias, Señor, te doy, porque hemos podido hablar ya por varias semanas sobre estos desafíos tan grandes que estamos teniendo en el mundo. Te pedimos por nuestros hermanos, por los maestros, te pedimos por los padres de familia, te pedimos por nuestros hijos, te pedimos por las iglesias, te pedimos por la evangelización en el mundo y sobre todo te pedimos que tu reino se establezca en este mundo, Señor.
Antes que tú vengas, será predicado el Evangelio y esperamos, Padre, ser parte de ese movimiento. Bendice todo lo que hemos visto en tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Siga junto a nosotros aquí en Visitando las Iglesias.